Lectura comentada por Carlos Arangua. Satán, una autobiografía por Yehuda Berg. Antes de iniciar con la información, quiero agradecer tu participación, tus comentarios, tus dudas y tus aportaciones. Son de gran valor para este canal y para que este mensaje sea más difundido. Nuestro objetivo es que el mundo cada vez viva mejor en salud y felicidad. Activa las notificaciones y compártelo. Sigamos viviendo en el amor propio. Gracias por caminar juntos. Capítulo 9 de Satán, una autobiografía por Yehuda Berg. El capítulo 9 llamado Volver a la Revelación. Iniciemos con la lectura. El monte Sinaí. Vamos a visitar el emplazamiento del suceso más famoso en la historia del mundo judeo-cristiano, la revelación del monte Sinaí. Como estoy tratando de llegar al máximo de audiencia posible con esto, mi primera comunicación pública con la humanidad. Resumiré la versión tradicional de la escuela dominical sobre la historia de Moisés y los 10 mandamientos, para aquellos que no estén familiarizados con ella. Académicos, eruditos y fanáticos religiosos, por favor, sean pacientes. La historia es la siguiente. Hace 3.400 años, 600.000 israelitas eran esclavos de la tierra de Egipto. Dios envió a un hombre llamado Moisés para liberar a los israelitas. Moisés les guió a un viaje fuera de Egipto y a través del desierto hasta llegar al monte Sinaí. Moisés subió a la montaña mientras los israelitas montaban el campamento. Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos. Mientras Moisés estaba ausente, los israelitas empezaron a festejar. Sus jergas hicieron que, en comparación, las fiestas más salvajes de los 80s y los 90s parecieran una reunión de té victoriano. Pero después de un tiempo, los israelitas empezaron a entrar en pánico. Comenzaron a preocuparse porque Moisés no volvía. Así que se hicieron con algunas joyas de oro de otros jerguistas, las fundieron y las convirtieron en la estatua de un becerro de oro. Un dios fundido para reemplazar a Moisés como intermediario de la fuerza divina. Para su sorpresa, Moisés regresó con las tablas. Cuando vio el becerro de oro y a todos los israelitas padeciendo la resaca, se sintió molesto, por decirlo menos. Así que rompió las tablas, y así fue como lo que se conoce como el suceso de la revelación llegó a su final. Moisés regresó a la montaña para recuperar un segundo par de tablas, que fueron entonces colocadas en lo que se conoce como el Arca de la Alianza. Toda la historia de Moisés se registró en lo que ahora llaman el Viejo Testamento o la Biblia. Incluidos en la Biblia están los 10 mandamientos, un supuesto código ético moral para la vida, los cuales comprenden no matarás, no robarás y otros. Así es como se cuenta generalmente la historia, ¿no es cierto? Lo que falta aquí es la historia detrás de la historia. Un pequeño comentario es simplemente hacer referencia al contexto histórico del monte Sinaí, en donde Moisés, los israelitas saliendo de Egipto y todo ese tipo de factores se da en donde se inicia con lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos y las tablas de la ley y ese tipo de situaciones. Así que vamos a irnos adentrando. Aquí pues el autor plantea de que hay una historia detrás de la historia, así que pues vamos a ver qué nos dice el autor. Continuemos con la lectura. La historia real y la prueba oculta. Primero, el suceso del monte Sinaí era en realidad una prueba para darles la oportunidad de compensar lo que tuvo lugar en el jardín del Edén, para darles la oportunidad de ganarse su regreso al paraíso. Por cierto, por si no lo habías averiguado todavía, las personas que estaban en el monte Sinaí comparten las mismas almas que Adán y Eva, igual que tú, y todos ustedes están tratando de encontrar el camino de vuelta a casa. Esto es lo que realmente sucedió. Moisés le dijo que esperaran allí mientras él volvía a la montaña para cerrar el trato con Dios. Eso era todo lo que ustedes tenían que hacer. Él les dijo que fueran un poco pacientes. Esperen, pase lo que pase, solo esperen. Pero no, ustedes no escucharon a Moisés. En su lugar, ustedes me escucharon a mí. Yo aparecía cada vez que una emoción negativa emanaba dentro de ustedes. En aquella ocasión me manifesté en la forma de impaciencia, miedo y ansiedad. Volví a engañarles y por eso construyeron el becerro de oro. Un comentario aquí se plantea a final de cuentas que Satán fue el que inició el conflicto, ¿no? Este proceso de impaciencia. La indicación de Moisés era muy clara, es simplemente esperen, solo
esperen. Y Satán empezó a plantear esas emociones negativas, esas ideas incómodas que hizo que se empezaran a generar los conflictos hasta crear un Dios de oro, como esta imagen del becerro de oro tan conocida en la historia bíblica. Continuemos con la lectura. Ahora, si lees la historia con un código para otra historia que está oculta en su interior, podrás ver que Dios estaba preparándoles para la victoria. La potente combinación de Moisés erradicando su ego y ustedes batallando conmigo en la falda de la montaña y resistiéndose a la impaciencia y jerga egoísta hubiera sido suficiente para poner fin a mi reino sobre la humanidad. Moisés hizo su parte, pero ustedes no hicieron la suya. Solo tenían que experimentar el breve dolor de resistirse a la impaciencia hasta que Moisés volviera. Era todo lo que tenían que hacer. Pero se negaron a aceptar el dolor. Eligieron el placer en su lugar, sexo, drogas y rock and roll. Los convirtieron en una auténtica orgía. Moisés llegó a la luz, teniendo en cuenta las necesidades de los demás. Ustedes rechazaron la luz del monte Sinaí, teniendo en cuenta sus propias necesidades por encima de las de los demás. La verdad es que les engañé para que creyeran que Moisés quizá no volvería. Les puse ansiosos e impacientes. Les animé para que actuaran prematuramente. Les preocupé acerca de perder esa sensación de elevación, esa conexión con la luz. El becerro de oro fue un atajo para sentirse bien. Y todavía hoy están haciendo lo mismo, solo que los becerros de oro actuales no son estatuas. Son las drogas que les hacen sentir bien, los famosos que colocan en un pedestal, el marketing que se creen, la cirugía estética sin la que no pueden vivir, las dietas, el resplandor vacío. ¿Es necesario que siga? El becerro de oro en la actualidad es cualquier cosa que les haga sentir bien en el momento, cualquier cosa por las que no tienen que trabajar, cualquier cosa que al final del día les hace sentir menos merecedores y más desconectados de Dios, y más como el esclavo en el que se han convertido. Afróntenlo. Cada día les dan poder al becerro de oro. Cada día confían en algo que no sea Dios les traiga alegría. Creen que esa felicidad viene del dinero, de esa cosa o esa persona, en lugar de saber que con certeza solo puede venir de la luz. Un comentario muy directo y muy concreto de este capítulo que a final de cuentas nos plantean que esa historia del monte Sinaí y del becerro de oro se sigue haciendo el día de hoy y que Satán es el autor de esas ideas, de esas inquietudes, de esas pautas incómodas que nos hacen hoy ser más fácil dominados por las redes sociales, por el Internet, por el dinero, por la fama, por un artista, por un algo, más que por el poder de la luz. Ese poder de la luz, a final de cuentas estamos hablando de Dios, de esa parte divina y santa en la que nos invita a que todos veamos por todos, que nos olvidemos de ese egoísmo o esa egolatría y que pensemos desde el amor propio el amor hacia nuestros hermanos y cómo convivimos juntos y en hermandad. Creo que está muy interesante cómo se está planteando este capítulo. Continuemos con la lectura. Cuando eligen el becerro de oro, renuncian a la inmortalidad. Toman la manzana del árbol del conocimiento en lugar de tomarla del árbol de la vida eterna. Y eso es lo que hicieron en el monte Sinaí. Tomaron la salida más fácil, eligieron el camino más rápido a la luz en lugar de esperar lo verdadero, eligieron la euforia externa en lugar de la dicha eterna. También es cierto que fui yo quien se los ofreció esa opción, y esa era la prueba que fallaron. No estaban preparados de la misma forma que no estaban preparados en el jardín del Edén. No están preparados. Más especialmente no están preparados para luchar contra mí y contra la poderosa fuerza de la impaciencia que utilicé. Pero si hubieran sido capaces de resistir el impulso a reaccionar, se habrían ganado toda la luz y la energía que Moisés estaba bajando de la montaña. Y yo me habría desvanecido por siempre del paisaje de la civilización humana. En su lugar, intentaron conectarse con todas las 10 dimensiones antes de erradicarme de su naturaleza. Esa fue su perdición. Cuando Moisés rompió las tablas, fue un símbolo. Significó que la conexión de ustedes con las 10 dimensiones ocultas se había roto, se había cortado y despedazado. ¿Y saben lo que sucedió después? Que la muerte renació y aquel día nació otra cosa. Adivinen qué, la religión. Muy, muy, muy interesante. Pícaro este
final de este pequeño espacio subtema del capítulo 9, a final de cuentas nos están poniendo esta manera de Moisés bajó la luz, bajó en estas tablas de esta alianza con Dios, en donde todo era perfecto y en donde las incomodidades y la impaciencia y la conexión con lo negativo no existía hasta que se fue creado, hasta que elegimos más ese árbol del conocimiento, esa manzana que en teoría estaba prohibida, no porque no pudiéramos adquirirla, sino porque no era adecuado para nosotros. Y ahí fue a final de cuentas en donde inventamos una forma de sufrir, en donde inventamos, y como se dice por acá, la muerte renació. Ahora podemos morir y entramos en conflicto. Y pone aquí a final de cuentas y vamos a ver cómo sigue este proceso, porque de ahí surgieron las famosas religiones, ¿vale? Así que podamos a seguir con la información. Siguiente subtema, la charada. Seré totalmente sincero. En realidad no hubo mandamientos en el monte Sinaí. Lo digo en serio. Y en todo el concepto de los mandamientos, fue idea mía. De verdad, si lees el Antiguo Testamento en su versión original en hebreo, verás que dice que Dios dio los 10 enunciados en el monte Sinaí. Dios nunca dio 10 mandamientos. Y aquí tienes uno de mis secretos mejor guardados. Dios no da órdenes, Dios no castiga. Y el Señor de la creación definitivamente no premia. Estas también son creaciones mías. Yo inventé estos conceptos y los integré en los sistemas de creencias religiosos. ¿De verdad crees que Dios, que es todo amor, te castigaría por cometer un error involuntario? ¿O que Dios te metería en el mundo en el que se te castiga por caer en la tentación? Especialmente cuando las cartas que te han tocado son desfavorables desde el momento en que naciste. ¿Ese es tu Dios? No, ese no. ¿Ese es tu Dios? No. Ese soy yo disfrazado de Dios. Y es el Dios que yo inventé para impedir que conocieras al Dios verdadero. El verdadero no castiga. Él no premia. Dios solo comparte y punto. Y lo que Él comparte es bondad infinita. Nada malo puede emerger de una fuerza con una luz así. Nada. Tampoco Dios premia el buen comportamiento. Dios no es una máquina tragamonedas y Dios no te penaliza por tus pecados. El universo no es un tribunal popular, ni Dios es un juez. Dios simplemente es. Y Él es solo es bueno, amable, amoroso, placentero, idílico, abrumadoramente delicioso. Son cosas un poquito controversiales en este proceso. Honestamente, en estos últimos tiempos he estado escuchando mucho esta idea y me genera mucho sentido. A final de cuentas, yo no creo un Dios que castigue. Y tenemos que plantear honestamente que la mayoría de las religiones, sin importar cuál sea, pone requisitos para estar bien. ¿Sí? Estos requisitos de cuidado, que si no cumples esto no estás haciendo el bien y si no en su momento vas a perder la salvación y vas a perder este proceso del amor de Dios y Dios no puede negarte el amor porque Dios no se puede negar, Dios solo se puede ofrecer amable, amoroso, placentero, idílico y abrumadoramente delicioso, que para mí esta frase de Dios simplemente es todo poder, es toda bondad y es todo perfecto y por ahí creo que es lo más importante de este juego. Continuemos con el siguiente subtema, el hombre invisible. Admito que incluso yo me reía cuando George Carlin solía despotricar sobre la religión y Dios. Solía ver su actuación en Las Vegas siempre que tenía ocasión. Hice mi mejor intento con George. Le enganché en las drogas y en el ego, pero George me descubrió en todo el tema de Dios y la religión. George lo comprendió. Aunque cueste creerlo, en lugar de provocar un levantamiento en contra de la religión, la crítica encarnizada de George simplemente hacía reír a la gente. Esto es una muestra de lo que decía. Cuando hablamos de tomaduras de pelo monumentales, de las que de campeonato son, tienes que quitarle el sombrero ante la campeona absoluta de todas las falsas promesas y las afirmaciones exageradas, la religión. Está fuera de concurso. De hecho, la religión ha convencido a las personas que hay un hombre invisible que vive en el cielo y que observa todo lo que haces, cada minuto y cada día. Y ese hombre invisible tiene una lista especial de 10 cosas que no quiere que hagas. Y si haces alguna de estas 10 cosas, tiene un lugar especial lleno de humo y fuego y tortura y angustia, donde te enviará a vivir y sufrir y quemarte y ahogarte y gritar y llorar para siempre, hasta el fin de los tiempos. Pero Él te ama.
te ama y necesita tu dinero. Él siempre necesita dinero. Él es todopoderoso, todo perfección, todo conocimiento, toda sabiduría, pero de alguna forma el tipo no sabe manejar el dinero. La religión me lleva millones de dólares, no paga impuestos y siempre necesita un poco más. Eso sí que es una tomadura de pelos. Madre de Dios. George se dio cuenta de mi juego. Un viejo hombre sabio e invisible, con una barba larga y suelta y una bata brillante, sentado en un trono celestial, es un absurdo. Siento reventar tu burbuja, pero ¿cómo puede una fuerza divina infinita caber en un cuerpo físico finito? Yo te alimenté esas alocadas imágenes antropomórficas para impedir que descubriera la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios es una fuerza brillante y omnipresente de energía ilimitada. Punto. Y esa fuerza consiste en felicidad, sabiduría y bondad eternas e infinitas, más allá de la comprensión humana. No hay nada negativo ni malo, ni enjuiciador en esta fuerza. Nada. Aquí nos plantea algo muy fuerte y muy directo y pone a George Carlin como es un comediante que sale ahí criticando el proceso de la religión y honestamente yo practico la religión católica de forma activa, pero creo que tiene mucho sentido esto que se plantean y a final de cuentas pues yo no soy nadie para juzgar si estamos bien o estamos mal y tomamos nuestras propias decisiones, pero a final de cuentas no quiero que te enganches con la polémica sobre de que estamos en una o en otra historia, sino entender a final de cuentas que Dios en su infinito amor y en su perfección como luz y como creador, no puede ser nada finito ni castigador, no tiene sentido. Él no necesita ni dinero ni amor de tu parte, no, él simplemente se da. Esa energía infinita, esa fuerza, felicidad, sabiduría y bondad eternas e infinitas, a final de cuentas es para mí la mejor manera de describir a Dios. Y aquí pues Satán nos está planteando, o Yehuda Berg nos está planteando en esta autobiografía de Satán, algo muy directo y específico. Dime, ¿tú qué opinas? Pónmelo en los comentarios. Continuemos con la lectura. ¿Demasiado abstracto? ¿Te cuesta comprenderlo? Fíjate en la fuerza de la electricidad. Está en todas partes, en las paredes, en el aire, fluyendo a través de tu cuerpo. La electricidad no castiga, no penaliza ni premia. Si conectas una computadora a un enchufe y te embolsas unos cuantos miles de dólares vendiendo mercancías en eBay, te sentirás muy bien. Pero si metes un dedo en el mismo enchufe, te quedarás bien tostado. Pero ¿quién en su sano juicio diría que la corriente eléctrica te premió o te castigó deliberadamente? La electricidad nunca cambió. La electricidad simplemente es. La forma en que te conectas a esa poderosa fuerza oculta, invisible e indolora determina si los resultados son positivos, dinero en el banco, o negativos, dedo a la parrilla. Muy claro, a final de cuentas, y hay muchas cosas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre del cómo es Dios. Porque Dios no es ni bueno ni malo, solo es. Y el cómo lo pensemos y el cómo lo vivimos es lo que hace que sea un Dios, entre comillas, bueno o malo. O no un Dios bueno o malo, una forma de vivir a Dios buena o mala, dependiente o no. Aquí la electricidad es un punto específico. Ahorita la electricidad me da la oportunidad de estar grabando esto que tú estás escuchando o viendo. Sin embargo, como dice aquí, si yo meto el dedo a donde tengo todo esto enchufado, pues me va a hacer dedo a la parrilla. Entonces, la electricidad no es buena o mala, solo es. El cómo se conecta con mis procesos de mente y de espíritu hace que se vea reflejado en el cuerpo de forma favorable o desfavorable. Por ahí va la clave de todo esto, ¿ok? No es mi intención andar metiendo polémica, pero a final de cuentas, si quieres platicar un poco de esto, pues mándame un mensaje y con gusto nos ponemos a echar polémica y filosofar un rato. Continuemos con la lectura. La corriente divina, la fuerza infinita que llaman Dios, opera de la misma forma. Dios no es un hombre invisible que está en el cielo. La palabra Dios se refiere a una conciencia de la fuerza de compartir, pura e infinita. Esta fuerza sustenta el universo entero. Cada molécula, cada átomo, cada partícula subatómica está sustentada por esa fuerza oculta. Esta energía también es la fuente primordial y absoluta de toda sabiduría, felicidad, conocimiento, alegría, curación, prosperidad y vida. Un parrafito cortito, pero con mucha información y muy interesante. Y vamos al comentario. Dios tiene esa capacidad esencial de compartirse.
de extenderse, de abrirse. Y eso es lo que es. Cuando tú te conectas con esta fuerza, te conectas con la sabiduría, la felicidad, el conocimiento, la alegría, la curación, la prosperidad y la vida. El extenderse, el compartir, el ofrecer. Por eso incluso se plantean en muchas formas de pensar que el dar es realmente lo que te ayuda a recibir. Porque al extenderse es cuando tienes la capacidad de recibir las bendiciones. Muy, muy interesante. Continuemos con el siguiente subtema. Solo tú. Escúchame bien. Dios no causó tu caos. Tú lo hiciste. Tu comportamiento es la causa. Pero a menudo no ves la conexión entre causa y efecto porque yo te ciego con la ilusión del azar, de la aleatoriedad, de la suerte. Pero tengo una noticia para ti. La suerte es una gran mentira. Dentro del caos de la vida subyace un orden impecable, pero tú ni siquiera puedes concebir ni por un momento que tu comportamiento hacia los semejantes sea la única causa tanto de las bendiciones como del caos que atraes en la vida. El comportamiento humano es la causa de todas las enfermedades, tanto globales como personales. Aún cuando la naturaleza contraataca con un terremoto o un tsunami, la causa es el comportamiento humano. No puedes verlo, no puedes aceptarlo, suena demasiado simple, pero la verdad es que ama a tu prójimo es una magnífica pieza de tecnología. Es todo lo que necesitas para crear un mundo de orden perfecto. Créeme. Ahora que entiendes la verdadera lección del castigo y la recompensa, deja que te revele la historia todavía más profunda que se oculta detrás de Moisés y los 10 enunciados. Te he engañado durante 34 siglos, así que llegó el momento de contarte el secreto. Aquí, en comentario, se está planteando de una manera muy concreta en esta ley universal de causa y efecto. Normalmente ponemos es que yo me siento muy mal porque aquella persona que me dijo que soy un tonto, entonces él es la causa de que yo me sienta mal. Y aquí está buscando el cambio del juego y se plantea de que todo lo que acontece en este mundo se genera en una causa original que es nuestro comportamiento. El comportamiento de los seres humanos es lo que genera que este caos exista y que de alguna u otra manera podamos revertir esto. Y aquí digo, empezamos con esta pequeña idea que nos pone como, supongo que nos va a plantear ahorita más adelante en el texto, el que el ama a tu prójimo, ¿sí? Es la magnífica pieza de tecnología que necesitamos para darle un orden perfecto a este mundo. El ama a tu prójimo. Y que al final de cuentas, si lo vemos desde el concepto cristiano, Jesús lo planteaba como una de las cosas más importantes. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un amor perfecto, una circunstancia completa en donde de alguna u otra manera que implica todo lo negativo queda de fuera. Desde el amor, todo fluye de una manera perfecta. Muy bien. Continuemos entonces con la lectura con el siguiente subtema. La prisca teológica, la sabiduría secreta. Hace mucho tiempo, hace unos 3.400 años, las almas colectivas de la humanidad se enterraron en un agujero profundo, muy profundo. Durante siglos vivieron solo para gratificar sus deseos egoístas primarios. Yo era su dueño. Esta es la esclavitud que tuvo lugar en la historia de los israelitas de Egipto que aparece en la Biblia. En realidad, la historia de los israelitas esclavizados en Egipto se refiere al hecho de que toda la humanidad estaba esclavizada por mí, y esta vida de esclavitud era todo lo que estas almas conocían. Por consiguiente, la humanidad estaba al borde de desconectarse completamente de la fuente. El planeta se estaba enterrando a la destrucción total, así que Dios intervino y les lanzó de nuevo una cuerda del salvamiento. Él reveló una tecnología y sabiduría, no una religión, que permitiría al planeta entero reconectarse de nuevo a la corriente eléctrica llamada Dios. Como mínimo, les pondría de nuevo en igualdad de condiciones conmigo. Como máximo, causaría el paraíso, la inmortalidad y la desaparición de su servidor. Lo interesante aquí se está planteando, a final de cuentas, la manera en que vamos a poder destruir a Satán. Ya nos está empezando a decir que vamos a poder destruirlo, vamos a poder sacarlo y desaparecerlo de este concepto. Y se está poniendo una llamada tecnología, que vamos lógico a platicar ahorita y entenderlo para poder identificar eso. Y se plantea de una manera muy concreta, es un proceso de elección, un proceso de elegir conectarnos o reconectarnos a la fuerza de Dios para que como mínimo estemos a la par de Satán, ahora sí, en una lucha uno a uno y podamos vencerlo, y como máximo el paraíso, la inmortalidad y la desaparición de Satán. Muy interesante este juego.
Continuemos con la lectura. ¿Cuál es esa tecnología y sabiduría secreta? ¿Dónde se halla? Solo unas pocas almas de cada generación la han conocido. Newton, Platón y Pitágoras la conocieron. También Teófilo Galé, el renombrado filósofo del siglo XVII. Añade también al famoso conde de Mirandola, también conocido como Giovanni Pico, un gran místico cristiano y un hombre de gran poder intelectual. Gottfried Leibniz, inventor del cálculo durante el Renacimiento, también entendió esta tecnología. Estos hombres creían que toda la sabiduría del mundo, incluida la sabiduría religiosa, la filosofía griega y la ciencia, tienen sus raíces en la sabiduría secreta entregada a Moisés en el monte Sinaí. Ellos la llamaron prisca teológica, que significa la teología más antigua o la sabiduría primordial. Era un conocimiento universal que tenía el poder de transformar al mundo, unificar a toda la humanidad y liberar al mundo de mi influencia. En arameo se le llama la sabiduría de la verdad. Como puedes imaginar, yo tenía que asegurarme de que la mayoría de las personas nunca comprendieran este concepto, así que lo transgiversé, lo corrompí y me aseguré de que lo llamaran religión. Pero Newton y compañía entendieron que la religión organizada nunca fue parte del trato en el monte Sinaí. Nunca. No estoy diciendo que la Biblia sea falsa. Simplemente digo que el verdadero significado de la Biblia está oculto intencionalmente bajo el texto literal. Para encontrarlo, tienes que profundizar, buscar y estudiar. A lo largo de la historia, te he convencido de que no había ningún significado oculto en la Biblia. Te dije que la siguieras literalmente y escuchaste. De hecho, a muchos de ustedes les costará creerme ahora mismo. Pero ese es su problema. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Pero muchos de los pensadores más brillantes de la historia, desde Newton hasta Platón, sabían que había una prisca teológica, una sabiduría secreta que revela las verdades ocultas de la Biblia. Muy comentario con esto se pone muy interesante, ¿no? Lógico, todavía no nos habla acerca de qué es esta prisca teológica y se plantea a final de cuentas que la forma literal de la Biblia no es realmente el mensaje real, no es el mensaje que se quiso poner. Y pues nos está planteando cosas que honestamente está poniendo muy interesante, controversial como tal en ese sentido. Y te invito a final de cuentas a que sigas escuchando y viendo, abriendo la mente, no aceptando nada, simplemente utilizando el criterio para seguir pensando y viendo cómo puede esto serte útil, ¿vale? Muy bien, continuemos entonces con la lectura con el siguiente subtema, el camino de la sabiduría espiritual. Cuando comprendes la prisca teológica, el significado profundo de un texto bíblico, la Biblia se hace algo extraordinario. Libera fuerzas divinas que, al transformarse a ti, pueden transformar tu mundo. Específicamente, cada vez que encuentras un secreto dentro de la Biblia, esa sabiduría erradica una medida de mi influencia en tu vida. Esta es la única razón para aprender la prisca teológica. No es para ser más sabio o intelectualmente superior, es para ser más capaz de encarar las pruebas, de forma que pueda limitar mi influencia en tu conciencia. Y a medida que me vuelvo menos poderoso, toda la gente del mundo llegará a reconocer su unidad. Llegará a reconocer que solo yo estaba detrás de todo el odio, el conflicto, la guerra y las muertes que tuvieron lugar por todo el paisaje de la civilización humana. A través de la prisca teológica, la sabiduría oculta, la Biblia se convierte en un camino hacia la inmortalidad y la felicidad eterna. Sin embargo, si lees la Biblia literalmente, se convierte en una fuerza para la muerte. ¿Te cuesta creer esto? ¿Piensas que es una coincidencia que durante 2000 años se hayan producido más matanzas en nombre de la religión que con cualquier otra causa? La Biblia es como la electricidad. Estúdiala literalmente y meterás tu dedo en el enchufe. Busca su verdadero significado y la electricidad iluminará tu vida. Este es el motivo por el cual las grandes mentes de la historia han buscado los secretos que encierran la Biblia en todo el mundo. Newton, los caballeros templarios, Pitágoras. ¿Lo encontraron? No te lo diré. Tienes que ganarte la luz por ti mismo. Pero sí puedo compartir contigo algunos secretos codificados en la historia de Moisés y los 10 mandamientos. Hasta ahí puedo hacer por ti. Empezaré los 10 enunciados. Muy interesante. Nos está planteando lo último, cómo conectarnos con el verdadero camino a la sabiduría espiritual de una forma muy interesante. Se plantea de que no te pueden ofrecer el mensaje. Te pueden compartir ideas que te conecten con el mensaje. El mensaje lo tienes que encontrar tú, porque tienes que renunciar a las condiciones negativas para poder conectarte hacia lo positivo. Y creo que eso es algo
indispensable y fabuloso para comprender esta vida de bendición para todos. Y creo que se está poniendo también muy interesante. Continuemos entonces con la lectura. Los 10 enunciados. Este mundo es donde te pongo a prueba. Este mundo es donde se te brinda la oportunidad de convertir la oscuridad en luz, el odio hacia ti en aceptación y la vergüenza en amor. Este mundo es tu oportunidad para volver al jardín del Edén. Esta es la forma que se te ha dispuesto, pero tal como lo mencioné, hay otras 9 dimensiones más allá de esta realidad física. No puedes experimentarlas con tus 5 sentidos, pero son la fuente de toda bondad. La luz de Dios llena cada esquina de estas otras dimensiones. ¿Está aún abierta tu Biblia? Si lees el Génesis, verás que la frase Dios dice se menciona 10 veces. Estas son las 10 afirmaciones o los 10 enunciados. Por supuesto, Dios en realidad no dice cosas, al menos no en un sentido tradicional. Estos enunciados son el código para las 10 dimensiones que te acabo de hablar. ¿Para qué necesitamos todas estas dimensiones? Dios necesita cubrir su luz para poder crear la ausencia de luz o la oscuridad. Así que Dios erigió 10 velos, cada uno de los cuales atenúa la luz que irradiaba del ser de Dios. Ahora tengo que hacer algo que nunca hago. Voy a exponer una de mis grandes debilidades. ¿Por qué ahora? Porque, como ya dije antes, están en una coyuntura crítica en la historia de la humanidad. Llegó el momento de equilibrar el terreno de juego. ¿Estás preparado? Ahí voy. Yo no puedo acceder a estas dimensiones ocultas. Están fuera de mis límites. No tengo ningún poder allí. Cero. Estas dimensiones pertenecen a Dios, lo cual significa que se hallan precisamente allí donde tu fuente de todo lo bueno se esconde. Los 10 enunciados, 10 dimensiones. Estamos hablando de cosas un poquito a veces complejas de entender y comprender. Y como lo hemos dicho aquí, no te invito a que me hagas caso, a que creas, ni siquiera al que creas el autor, sino a que lo analices y lo pienses y demás. Porque a final de cuentas está planteando aquí el mismo Satán que existe un lugar, una dimensión en donde Satán no puede acceder. Y ahí es en donde estamos en la bondad. Pero ¿cómo podemos acceder a esas dimensiones de entrada, como lo hemos visto y nos está planteando aquí? Alejándonos de los conflictos, alejándonos de la impaciencia, del odio, del coraje, del miedo y conectándonos con la verdadera palabra, con la verdadera bondad, con el verdadero amor, que a final de cuentas parece hasta obvio y sencillo, pero llevarlo a cabo tiene su gracia. Y todas esas pruebas que a final de cuentas Satán o este mundo negativo se plantea y se pone para que nosotros podamos vencerlas. Y solo las podemos vencer cuando aceptemos la verdadera luz de Dios. Continuemos con la lectura con el siguiente subtema. Mis fronteras geográficas. Solo deambulo por este mundo y por la 11ª dimensión, donde me alimento de tu energía negativa. Tu trabajo consiste en evitarme y conectarte con las dimensiones ocultas. De esa forma traes energía a esta dimensión oscura y abandonada por Dios llamada Tierra. Si puedes acceder a estas dimensiones ocultas, no puedo tocarte, no puedo presionarte. Solo tengo un lugar para jugar contigo, el planeta Tierra. Sí, esta realidad física. La calle Hollywood con Vine, la calle 42 con Broadway, el Boulevard San Michael con Saint Germain, la calle Jones con Blord, la avenida de Mayo con 9 de Julio y el Obelisco, el cruce de Shibuya. Mi trabajo consiste en ponerte difícil que entres a las dimensiones ocultas y accedas a la luz. Te lanzo retos, te envío las desviaciones, pongo obstáculos en tu camino, todo para que puedas vencerme y ganarte tu derecho a reconectarte a esas dimensiones de luz, al jardín, al paraíso. Así que tenemos 2 reinos, un reino de oscuridad, mira a tu alrededor, un reino de luz compuesto por 9 dimensiones, mira en tu interior. Juntos conforman las 10 dimensiones y esto, amigos míos, es el sistema espiritual. Si alguna vez piensas vencerme, debes saber que este sistema es la clave, la puerta, la conexión y el camino de vuelta a casa, a Dios. Una vez que sabes esto, siempre funciona, no solo a veces. ¿Cómo llegas a saber algo? Solo a través de la experiencia personal. No puedes simplemente fiarte de las palabras de otro. No puedes limitarte a creer en algo. Tienes que saberlo. Porque saber algo significa que estás teniendo el 100% de éxito, un 10 sobre 10. Por otra parte, creer algo significa que tienes un 20% del éxito, un 2 sobre 10. ¿Quién en su sano juicio quiere elegir una vida que solo obtiene el 20% de lo que quiere para ser feliz? Un comentario muy importante.
Y esta frase a mí me gustó mucho porque dice, existen dos reinos. El reino de la oscuridad, mira a tu alrededor, y el reino de la luz, compuesto por 9 dimensiones, mira en tu interior. Ese es el objetivo más importante, conectarnos con el interior. Ahí es en donde está lo más importante. Conectarnos con ese interior, con esa, con esa pauta perfecta desde el interior en donde vamos a conectarnos con nuestra luz. Y esa luz, a final de cuentas, es Dios, el jardín y el paraíso. Que a final de cuentas creo que esto se está poniendo súper, súper interesante. Continuemos con la lectura. El juego de las creencias. El saber está en el corazón de la felicidad eterna, pero tú continúas confiando en creer. No solo eso, sino que discutes sobre qué sistema de creencias es el correcto. En la Biblia, Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio la luz a Caín. Cuando lees la Biblia literalmente, suena como si cada mujer que conoce un hombre pronto llevará en su vientre al hijo de su amor. Absurdo, creo que estarás de acuerdo conmigo. La pesca teológica revela la verdad. En este pasaje en particular, Adán y Eva son metáforas. Eva es una metáfora para la humanidad. Tú, Adán, es una metáfora para la luz divina, la más simple y profunda felicidad que puedas imaginar, la única forma de conectar la tierra con lo divino y de conectarte a ti con la felicidad verdadera es a través del conocimiento. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí realmente? Cuando la Biblia dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, la palabra conoció sustituye a la palabra conocimiento. Muy interesante. Y aquí se plantea algo que, al menos a mi entender, empieza a darme una luz muy diferente de la manera tradicional con la que nosotros percibíamos el proceso de bíblico y de estas historias que se plantean en la Biblia. Y habla de que si nos vamos a la literalidad, tenemos que comprender de que existía un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva, que a final de cuentas concibieron un hijo. Y en esta forma metafórica nos plantea que Adán es esa luz, que Eva es esa humanidad y que Adán pudo darse, extenderse, compartirse a Eva para poder crear vida. Y esa vida fue, a final de cuentas, y es la humanidad que nosotros vivimos el día de hoy. Algo ahí un poquito, vamos a decir, es diferente de lo habitual, pero que nos da una manera muy interesante de cómo las condiciones se siguen dando hoy en día, sobre todo en las formas metafóricas de entender las cosas. ¿Qué opinas de esto? Podemos comentarlo con mucho gusto. Continuemos con la lectura con el siguiente subtema. El conocimiento es la conexión. El conocimiento te da las reglas universales del juego de la vida. El conocimiento te permite conectarte con lo divino, conectarse a la satisfacción infinita. Accedes a las dimensiones ocultas cuando pasas una prueba o creces a partir de una prueba fallida. ¿Estás empezando a tener una idea de hacia dónde se dirige todo esto? La oscuridad y el sufrimiento ocurren cuando te desconectas de estas dimensiones ocultas de luz. Igual que cuando ocurre que te desconectas una lámpara de la pared. Moisés hizo la conexión cuando me venció, cuando conectó ese mundo físico con el mundo de luz. Eso no quiere decir que pasara todas las pruebas. No lo hizo, pero ese es un tema para otro libro. Pero el propósito de estas páginas, déjame decirte que Moisés actuó bien y me atrapó en mi juego. Todas las dimensiones están alineadas y conectadas con una sola. La luz volvió a encenderse. La oscuridad dio paso a la luz. La muerte desapareció. Los israelitas y toda la humanidad se liberaron de mis garras. Tal como revelé antes, no hay mandamientos. Moisés se conectó con las 10 dimensiones y volvió a encender la luz. Y lo hizo en virtud de su conocimiento desinteresado. Y nada más, no hubo magia. Tampoco nada sobrenatural, no hubo mandamientos de Dios. La subida de Moisés al monte Sinaí es un código para la conexión que hizo Moisés entre este mundo físico y la fuente oculta. Ese es el secreto, un secreto oculto al mundo por mí, por más de 34 siglos. Admítelo, hice un trato endiabladamente bueno. Hasta obvio suena. La única forma de poder estar fuera de la luz es estando en la oscuridad. La única forma de poder estar fuera de Dios es estar aliado a Satán, alimentándolo y alimentando nuestra existencia con conflictos, con agobios, con exigencias y con muerte. Moisés
al subir al monte Sinaí es conectarse con Dios, conectarse con esa luz, que al bajarla y ver todo lo que sucedía con los israelitas, se planteó de que se quedaron en la oscuridad. Y esa oscuridad fue lo que creó el no matarás, el no juzgarás y demás. Para Dios no existe la muerte. Conéctate con Dios y no matas porque no aplica, no tiene sentido hacer eso. Interesante. Continuemos con el último subtema de este capítulo, el mapa. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos que la historia no acabó ahí, con la instauración del paraíso como la nueva realidad. ¿Viste cómo los israelitas perdieron su oportunidad de oro gracias a mis esfuerzos? Si hubieran ganado, habría sido demasiado fácil. El juego estaba todavía en su fase inicial. Necesitas ganar este juego por ti mismo. ¿Recuerdas? Tienes que ganártelo todo por tus propios medios. Y créeme, te daré muchas oportunidades de que lo lleves a cabo. De hecho, en la siguiente parte de este libro revelaré todas y cada una de las formas en las que te pongo a prueba. Te desafío y te ayudo para que ganes tu permanencia en el paraíso. Así que hazme un favor, no lo estropees, ¿de acuerdo? Parece que Dios cree que esta vez puedes conseguirlo. Y por supuesto, sobra decir que yo no estoy tan seguro. Pero adelante, demuéstrame que estoy equivocado. Con los trucos que te voy a dar, tendrías que ser un idiota para hacerlo mal esta vez. El mapa. Y el mapa viene hacia los siguientes capítulos que vamos a empezar a ver, a la segunda parte de este libro, al cual vamos a iniciar en el próximo capítulo de las pruebas. Se está planteando que Satán nos va a decir cuáles son las pruebas que tenemos que pasar, cómo vencerlo, hacia dónde vencerlo para poder conectarnos con esas dimensiones de luz. Esas dimensiones en donde Dios realmente está, en donde Dios realmente radica, y que este juego y que este mapa nadie lo puede recorrer por nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer, nosotros lo tenemos que conducirnos, nosotros tenemos que por voluntad elegir seguirlo. A final de cuentas, Dios está convencido y está seguro 100% de que lo vamos a hacer, pero si existen dudas es porque Satán nos los está poniendo ahí. Súper interesante, ¿no? Capítulo 9. Volver a la revelación. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.